Soy Mr. Presidente Saldívar Ledo de la REA. Con el proyecto. Soy Mr. Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta del proyecto, con precisión entre el señor Mr. Aguilar Morales y voto en contra del señor Mr. Esquivel Moza, del señor Mr. Carlos Lobo y del señor Mr. Carlos Lobo. Consecuentemente, hay mayoría calificada y es procedente y fundada esta constitucionalidad en el tema que nos ocupa. No cabe ver el apartado de efectos. Buenas noches. Así celebraron afuera de la Corte, en la calle, los promotores de la plena despenalización para poder consumir con libertad marihuana. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, calificó así la despenalización de la marihuana. Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico recreativo de la marihuana. Un día histórico para las libertades, sí, pero hay muchísimas dudas esta noche. Pero vamos por partes. Vamos a llamarlo así, el dique jurídico se levantó y la Suprema Corte de Justicia autorizó hoy la expedición de permisos individuales para consumo recreativo de la marihuana. La Suprema Corte de Justicia autorizó hoy la expedición de permisos individuales para consumo recreativo de cannabis. Publicada la sentencia, ya no habrá razón para negarles a ellos, ni a cualquier adulto, permisos para actividades relacionadas con el autoconsumo como sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana. Siempre para autoconsumo, siempre para fines recreativos. ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! Sin embargo, la discusión de la Corte se centró en disposiciones administrativas, por lo que aún persiste la penalización hacia los usuarios de cannabis. La decisión no afecta al sistema penal y deja un vacío legal en cuanto a lo permitido. ¿Cuál es el límite de peso para transportar marihuana para autoconsumo? ¿Cuándo es narcomenudeo? ¿Cuántas plantas puedo sembrar para autoconsumo? ¿1? ¿6? ¿100? La ministra Yasmín Esquivel, quien votó en contra, dijo que la falta de regulación provocará una mayor situación de inconstitucionalidad en perjuicio de los consumidores. De mi punto de vista, con ella se generaría un enorme vacío legal y una caótica situación en la expedición de autorizaciones para tales finalidades. En contrasentido, la ministra Margarita Ríos Farjat justificó así su voto a favor. Este pleno no está definiendo una política de drogas, sino reaccionando a una inactividad legislativa de regular los aspectos inherentes al consumo de la marihuana con fines recreativos. La Suprema Corte eliminó por 8 votos contra 3 la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de marihuana que establecía la Ley General de Salud. ¿Quiénes votaron en contra? La ministra Yasmín Esquivel y los ministros Jorge Mario Pardo y Alberto Pérez Dayán. ¿Quiénes a favor? Los ministros Gutiérrez, González, Franco, Aguilar, el ministro presidente Saldívar, las ministras Piña y Ríos, así como el ministro Lainez. Desde este nuevo plantón 420, los activistas verdes siguieron hora y 45 minutos de sesión. Aprovecharon que estaban al pie de la Suprema Corte para ofrecer pláticas sobre los beneficios de la marihuana a todo aquel que preguntara. Y al momento de los votos celebraron la mayoría, pero aseguran que es solo un principio. En el aire quedan muchos temas por resolver y por eso no moverán su plantón. No hoy, que es día de celebrar. ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! ¡Ya no puede caminar! Porque no tiene, porque le falta que votar y vaya que fumar. ¡Hasta la victoria! Bueno,
pues creo que en ese canto se expresa todas las contradicciones que hay esta noche. La cucaracha ya no puede caminar porque le falta marihuana. La marihuana despenalizada, la marihuana que uno supone se va a poder consumir y obtener libremente en el mercado mexicano, pero no va a ser así. Por eso tiene razón el ministro Saldívar cuando dice que hoy es un gran día, un día histórico para las libertades, pero tiene razón también la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel, quien votó en contra y dijo que se está creando un gran vacío legal. Tienen razón los dos. A ver, vamos por partes. ¿Qué fue lo que determinó hoy la Suprema Corte de Justicia? Ya decíamos que se invalidó la prohibición absoluta para el autoconsumo por placer, lo que se llama lúdico o recreativo de marihuana. ¿Qué significa esto? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Pregunta, ¿se puede consumir legalmente marihuana? Pues sí, con un permiso de la Secretaría de Salud, que será la encargada de emitir las autorizaciones a mayores de 18 años. Lo mismo para adquirir, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar marihuana. ¿Qué documento? ¿Quién sabe? ¿Qué autoridad de la Secretaría de Salud? ¿Quién sabe? ¿Cuándo los va a expedir? ¿Quién sabe? ¿En dónde los va a expedir? ¿Quién sabe? Otra pregunta, ¿se puede fumar marihuana en la calle? Pues uno supondría que sí, pero más bien la respuesta es no, porque el consumo es privado, no se debe afectar a terceros, ni fumar frente a menores de edad, otro vacío legal. ¿Se puede vender o comprar marihuana? No, el permiso, por lo pronto, es solo para cultivo propio, el autocultivo en casa, para consumo personal y sin fines de comercio. Uno no podrá entrar a un expendio bien establecido con permisos a decir quiero que me den cigarros de marihuana. Entonces, ¿de dónde va a salir la marihuana que se puede poseer y fumar? Pues lo que se tiene es que vendría de semillas adquiridas bajo lineamientos que deberá algún día establecer la COFEPRIS. La COFEPRIS va a tener prisa. Va a dar estos lineamientos en el próximo mes, en julio, o dentro de 2, 3, 4 años. Vamos a seguir esperando estos lineamientos de la COFEPRIS. ¿Cuánta marihuana puedo transportar? ¿Cuánta marihuana puedo tener en posesión? Dado que pues la discusión fue sobre disposiciones administrativas y no penales, los delitos contra la salud quedan intactos, así es que la posesión sigue siendo de un máximo de 5 gramos de marihuana. Mucho, mucho ruido, pero pues y sí, y en efecto, se quitan una serie de penalizaciones, pero las dudas esta noche siguen siendo mucho mayores que las certezas. Vamos a regresar al tema al final del programa, pero antes presentamos la semana pasada los hechos durísimos que ocurrieron en Reynosa, Tamaulipas, hace 2 sábados, el sábado 19 de junio, y que dejó 15 civiles muertos. Hoy un juez de control decidió mantener en prisión a Jonathan Valderas, el primer detenido por estos hechos. A él se le acusa de portación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército y de homicidio. El juez decidió enviar a Jonathan al Penal Federal 18 en Ramos Arizpe, en Coahuila, y se fijó un plazo de 2 meses para que continúe la investigación. Por cierto, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó que se detuvo a otras 8 personas, hombres todos, que habrían participado, ya sea de manera intelectual o material, en los asesinatos de hace 2 sábados en Reynosa. Entre los detenidos está Iván Alejandro, a quien le dicen La Vaca, y quien está identificado como jefe de plaza del Cártel del Golfo en la ciudad de Río Bravo. Van 13 detenidos por pues lo que al parecer es una pugna interna del Cártel del Golfo que provocó esta matazón. Ya hablando de Tamaulipas, vamos a ver esto. Imagen Noticias tuvo acceso a la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí la tienen en pantalla.
Fue solicitada el 18 de mayo por la Fiscalía General de la República al juez de distrito en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, el juez Iván Aarón Seferín Hernández. El juez consideró que a pesar de que existe una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte por el Congreso de Tamaulipas sobre el fuero del gobernador, sí procedía la orden de aprehensión en su contra. Cabe precisar, por lo que revisamos, que esta orden de aprehensión fue solicitada no solamente contra el gobernador de Tamaulipas, sino también contra Juan Francisco Tamés Arellano y contra Baltasar Higinio Reséndez Cantú. ¿De qué se les acusa a estas personas? Se les señala de haber cometido de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obviamente también de operaciones en la modalidad de recibir, transferir y ocultar recursos cuando se tiene conocimiento de que estos hechos proceden de una actividad ilícita. En fin, ahí está la orden de aprehensión. No aparecen, por cierto, ni el hermano ni más familiares del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El presidente López Obrador, hablando de gobernadores, se reunió con dos gobernadores de otros partidos, no de Morena. Primero recibió al de Chihuahua, Javier Corral. Javier Corral dijo que fue una reunión muy productiva, con muchos acuerdos. Hemos limado nuestras asperezas, sin dejar de reconocer que tenemos diferencias. Pero incluso por sobre esas diferencias, el presidente y yo hemos concluido el día de hoy que tenemos muchas más coincidencias que divergencias. Debo de decir que me encontré a un presidente de la República receptivo y empático a nuestros planteamientos y propuestas. Y después de estas declaraciones comenzó a escucharse por ahí que pronto Javier Corral, apenas deje el gobierno de Chihuahua, podría sumarse a algo que tenga que ver con el gobierno del presidente López Obrador. Más tarde el presidente recibió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. También dijo que salió contento. Fue una reunión muy completa, larga, pude platicar ampliamente con el señor presidente. Creo que se pudo poner sobre la mesa una agenda amplia para Jalisco en materia de seguridad, de abasto de agua potable, de saneamiento del río Santiago. Le explicaba al presidente el impacto que tuvo, por ejemplo, el retrasar las decisiones en materia de agua. Este año dejamos a más de 500,000 de habitantes de la ciudad sin agua durante 3 meses y que este tipo de acuerdos lo que tienen que privilegiar es precisamente el interés público, el interés común y dejar de lado diferencias que creo que con diálogo se pueden superar. Hoy en Palacio Nacional, por cierto, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, tuiteó que el informe del presidente López Obrador con motivo del tercer año de su triunfo electoral va a tener lugar el jueves a las 11, va a ser en el patio de honor de Palacio Nacional, jueves 11 de la mañana. Bueno, vamos a ver esto. Comenzamos con estas imágenes que presentamos aquí hace unos meses. Realmente nos vamos con las manos vacías de nueva cuenta, realmente nos vamos otra vez con que puras promesas, como se los he dicho, son promesas y escuchar y promesas que ya está el medicamento y ya está el medicamento, ya lo compramos. Padres de niños, de hijos con cáncer protestando en las calles. Eso fue 2021. Pero vimos estas imágenes desde principio de 2020, antes de la crisis del COVID, y así las transmitimos. Y qué casualidad, como siempre, llega el medicamento cuando actuamos. Ya esto ya rebasó, seguimos en las mismas hasta que no se dé una solución a esto.
Y vimos también estas imágenes desde mucho antes, desde 2019. ¿Cómo no puedes protestar? ¿Cómo no puedes protestar? ¿De qué se trata esto, señores? No somos estúpidos. Somos papás de niños con cáncer. Esto no nos hace imbéciles. Y así podríamos seguir hasta principio del 2019 y podríamos seguir recuperando solo lo que hemos presentado aquí. Son pues 2 años y medio en que distintos padres de hijos con cáncer reclaman una sola cosa: medicinas para sus hijos enfermos. Y el problema no ha podido ser resuelto. Las cosas parecían iluminarse la semana pasada. Aquí informamos el miércoles que la propia Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos dio a conocer que funcionarios del INSABI se comprometían a que el sábado hace 2 días se comprometieron, llegarían medicamentos provenientes de Corea del Sur para ser distribuidos en forma inmediata. Pero estamos a lunes y esos medicamentos no llegaron. Realmente el compromiso fue que este sábado a más tardar iba a llegar el medicamento porque ya estaba en los almacenes del INSABI, del IMSS y del ISSSTE. ¿Por qué no llegó el sábado, que fue la fecha que se nos prometió? Y supuestamente ya estaban en los almacenes para ser entregados el sábado. O sea, a mí se me hace muy raro que ya ha pasado, bueno, ya esperamos todo domingo, hoy lunes, y no hayan llegado sus medicamentos. Todos los puntos que se quedaron comprometidos, pues no llegaron. Hablamos hace unos momentos con los padres y nos dicen que siguen sin saber y siguen sin recibir los medicamentos. ¿Qué falló esta vez? Buscamos desde temprano información con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y con el INSABI, pero no hemos obtenido respuesta, ni las autoridades han difundido algo sobre este incumplimiento o retraso o como se le quiera llamar. Por lo mismo y por unas sorprendentes declaraciones del subsecretario López-Gatell, quien 2 años y medio después de iniciadas las protestas, 2 años y medio después de iniciadas las protestas de los padres de niños con cáncer, dijo el fin de semana que ve en sus reclamos y así dijo, una narrativa con una visión casi golpista. El doctor López-Gatell, y por esas palabras y por lo que consideran un nuevo incumplimiento de la autoridad para entregar los medicamentos, los familiares están llamando a otra protesta el miércoles en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no se ha podido o por qué no se ha querido resolver el desabasto de medicamentos para niños con cáncer? ¿Por qué? Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Vamos a ver cómo va la vacunación en México, porque en los últimos 7 días se han aplicado en promedio 524,791 vacunas por día. Por cierto, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que contrajo COVID-19. En Twitter publicó: quiero informarles que el día de ayer presenté síntomas, hoy me realicé la prueba, la cual fue positiva. Seguiré trabajando en los proyectos de transformación desde mi casa con todas las medidas. Hay que recordar que el jueves vimos al señor Ramírez Bedoya reunido con los otros 10 gobernadores electos de Morena en Palacio Nacional. La reunión fue una comida convocada por el presidente López Obrador. En la fotografía que se difundió de este evento se ve a Ramírez Bedoya sentado junto a Víctor Manuel Castro, gobernador electo por Baja California Sur, y Miguel Ángel Navarro, gobernador electo por Nayarit. Que por edad ya deben estar vacunados ellos dos. Pero los dos contrajeron el virus en agosto del año pasado. Entonces no creemos que haya mayor problema. Vamos a ver estos datos, donde ya se puede hablar de un repunte de COVID. En Campeche así se ve hoy la curva de contagios, aunque no se han alcanzado los casos que se tuvieron en junio y julio del año pasado. Las personas contagiadas siguen aumentando en las últimas semanas. De acuerdo con el gobierno del estado, preocupa el aumento en las hospitalizaciones en personas
menores de 50 años, que son las que todavía no reciben la vacuna. Es por ello que hoy el secretario de Salud, José Luis González, informó que van a reducir la movilidad con medidas de restricción de riesgo alto. Con ello se reduce el aforo en el transporte público, en hoteles, supermercados, oficinas, restaurantes y centros comerciales. También la venta de alcohol solo será de martes a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Se suspenden también las actividades como cine, parques, plazas públicas, gimnasios. Y el gobierno fue enfático en que va a multar a quien no cumpla con esta nueva disposición. Pero no solo ahí, también otro estado que tiene un aumento preocupante es Baja California Sur. En estos momentos, ahí sí se presenta el peor escenario desde que comenzó la pandemia. Su curva de contagios ya rebasó lo que alcanzó apenas ¿Y en qué a inicios momento, de este año. Con las vacaciones de verano. Entrando el verano. Y por ello, ahí en Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis informó que junto con el IMSS ya aumentaron el número de camas de pacientes de 176 a 328, principalmente, como lo dices, en La Paz y Los Cabos, destinos turísticos. A estos municipios también se movilizó personal médico de otros estados para apoyar con la atención. Justo en estas ciudades, que son las más turísticas del estado, la alerta está crítica, con un solo aforo de 30% en los establecimientos y también cero en el mar. Y vamos a ver qué dijo la revista Nature hoy, porque publicó un estudio en donde asegura que las vacunas de Pfizer y Moderna podrían proteger por años o incluso de por vida contra COVID-19. Las investigaciones demostraron que las personas que recibieron 2 dosis de las vacunas tuvieron respuestas inmunes fuertes y persistentes. Pfizer y Moderna. Y hay que recordar que solo son estas dos, porque estas estas funcionan por ARN, solo son Pfizer y Moderna, y esas son las que están dando sistema inmune por mucho tiempo. Vamos a ver el gráfico de las últimas 24 horas. México, 44 defunciones, un número muy bajo. Esperemos verlo en ceros y que no aumente. Aún para lunes es un número muy bajo. Y esperemos que no aumente con estos estados que estamos viendo en pico. La India, Brasil también un número bajo con relación a lo que ha puesto. Parece que saliendo ya de los días oscurísimos de Brasil. Y Estados Unidos sigue estacionado en 300, ahora 308. Vamos a ver la cifra general. México llega a 262.249 muertes. Ahí tenemos Estados Unidos, Brasil y la India. La India a un paso de los 400,000. Ya una semana de que se cumplan 2 meses de la tragedia en la línea 12 del metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció cambios en la dirección del metro. Se va la señora Florencia Serranía, llega el ingeniero Guillermo Calderón. El ingeniero ocupaba la dirección de transportes eléctricos de la Ciudad de México. Durante los casi 2 años y medio que la ingeniera Florencia Serranía estuvo a cargo del metro, se registraron varios siniestros. Con este historial dejó hoy el sistema de transporte colectivo. La sustitución de la ingeniera Florencia Serranía en la dirección del metro de la Ciudad de México parecía inevitable después del colapso de la línea 12 en Tláhuac. Pero tuvo casi 2 meses más de gracia en los que prácticamente estuvo desaparecida. Desde el miércoles pasado circuló la versión de que dejaría el puesto y en su lugar llegaría el ingeniero Guillermo Calderón. Versión que fue desmentida esa misma tarde por el gobierno capitalino y que hoy el mismo gobierno terminó por confirmarla. A esa versión antecedían las críticas por la evidente ausencia de la funcionaria en las conferencias del gobierno capitalino tras el colapso de la estructura de la línea 12. Florencia Serranía no estuvo presente cuando se mostraron los avances en las tomas de muestras para los peritajes. Tampoco estuvo presente cuando se habló de los apoyos entregados a las víctimas y sus familiares. Y mucho menos hace 2 semanas cuando informaron los resultados de los primeros dictámenes. Pero Serranía venía arrastrando una serie de hechos ocurridos en el metro desde que tomó el cargo, en diciembre de 2018. El primero de ellos fue el de la noche del 11 de marzo de 2020, cuando 2 trenes chocaron en la estación Tacubaya en la línea 1. Este incidente dejó como saldo una persona muerta y 41 heridos. La madrugada del 9 de enero de este año, la Ciudad de México despertó con las imágenes de un incendio en el centro de control de la subestación Buen Tono, en el centro de la capital.
En el lugar murió una policía bancaria y 29 personas resultaron heridas. El gobierno de la Ciudad de México concluyó que el cortocircuito fue provocado por la falta de mantenimiento en las instalaciones. Al día siguiente de estos hechos, la directora Florencia Serranía fue cuestionada sobre su responsabilidad en lo ocurrido. Su respuesta sorprendió, pero no de buena manera. Por estatuto, el mantenimiento y los programas de mantenimiento son responsabilidad de la gerencia de instalaciones fijas y sus sugerencias por especialidades. Yo soy la directora general del metro, solamente. Y en los meses que siguieron, las críticas no cesaron. Mucho menos cuando los usuarios y trabajadores del metro mostraron estas imágenes de inundaciones en las estaciones de Balbuena y Zaragoza en la línea 1. Y unas semanas después, en febrero, se registró este incendio en un vagón en la estación Indios Verdes. A finales de abril, un cortocircuito a la altura de las estaciones Consulado y Fray Servando provocó el cierre de la línea 4 del metro. Y a tan solo unos días de dejar el cargo como directora del metro, la estructura de un paso peatonal de la estación Villa de Cortés de la línea 2 del metro cayó sobre Calzada de Tlalpan. Con este historial de tropiezos y señalamientos, la ingeniera Florencia Serranía se bajó hoy del tren. Vamos a ver quién es Guillermo Calderón, el nuevo director del metro. Es ingeniero químico por la UNAM. Desde hace 15 años ha trabajado en proyectos de transporte público en la ciudad. Decíamos que en este gobierno ocupaba la dirección de servicios de transportes eléctricos. Antes fue el director general del Metrobús. De acuerdo con la jefa de gobierno, es un especialista en gestión de proyectos y procesos. Y bueno, tras presentarlo en su nuevo cargo, Guillermo Calderón habló de mantener una relación de colaboración y respeto con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Metro y con sus trabajadores. Bueno, a ver, suerte para el señor. Así es, y vamos a otras cosas, porque esta tarde se informó que Fernanda Cuadra, una de las dos jóvenes que fueron atropelladas por Diego Helguera en la alcaldía de Iztacalco, dejó el hospital de Balbuena, en el que estuvo internada por más de 16 días. La joven recibió su alta médica al recibir una segunda valoración en el hospital de La Villa. Se la llevaron a su casa en una ambulancia, aún tiene parálisis facial, problemas para caminar, por lo que va a tomar terapias físicas y psicológicas. Fue hasta hoy que Fernanda se enteró que su amigo Poli sigue grave y que su agresor ya se encuentra encarcelado. Y vamos a ver, Ciro, porque esta tarde se publicó el decreto que ordena la expropiación de 109 hectáreas de terrenos privados para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se trata de 24 predios ubicados en los municipios de Tecámac, Zumpango y Nextlalpan. Es la primera expropiación a terrenos privados para esta construcción porque los anteriores eran ejidales. Los terrenos van a ser entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien será la responsable de pagar las indemnizaciones. Y en otros temas, hoy se registró un incendio y una explosión en un taller de vagones del metro de Londres. El incendio empezó a las 2 de la tarde, hora local, cerca de la estación Elephant and Castle, una de las principales que está al sur de Londres. Una persona fue trasladada al hospital, 6 personas fueron atendidas en el lugar. Casi 100 bomberos trabajaron por 2 horas para controlar el fuego. Las autoridades descartaron que fuera un acto de terrorismo y ya están investigando las causas del incendio. Y Ciro, hablando de lluvias, la tormenta Enrique se va debilitando mientras recorre esta noche su trayecto hacia Baja California Sur. El fin de semana, Enrique entró como huracán categoría 1 por la costa del Pacífico, afectó principalmente a Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el paso de la tormenta dejó 210 viviendas afectadas, 115,000 usuarios sin luz. Esta noche y las primeras horas de mañana, la tormenta Enrique va a seguir provocando lluvias, por lo menos en 14 estados. Uy, pues suerte a todas las personas de por allá. Ojalá se vaya. Que se vaya pronto. Gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Kimberly. Y bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que después de analizar la cifra que dio, 12,600 personas, se detectaron operaciones irregulares en 12 candidatos. Ojo con esta cifra, de ese total se registraron 12 candidatos de los que participaron en las recientes elecciones del 6 de junio con
al parecer, operaciones irregulares de dinero. De acuerdo con Santiago Nieto, estas personas pudieron haber recibido algún tipo de dinero indebido, de financiamiento ilícito. El informe, según dijo, ya fue entregado a la Comisión de Fiscalización del INE y ahí pues, se determinará si es financiamiento ilícito o no. Interesante, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, y sobre todo después de que este fin de semana circuló una versión de que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando por alguna operación a uno de los consejeros más críticos y también más veteranos del Instituto Nacional Electoral, el consejero Ciro Murayama. Ya se aclaró esa situación, pero en esas condiciones llega este expediente de inteligencia financiera al... Nos vamos a dormir con más dudas que certezas sobre lo que se puede y no se puede hacer con la marihuana. Pero así es la vida pública en México. Se discute un tema durante años. Mucho tiempo después se legisla a medias. Entonces aparecen los jueces, se movilizan los activistas y el asunto va a parar a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia vota, como lo hizo hoy, una despenalización, pero la cadena producción, distribución, circulación y consumo de marihuana se queda sin reglamentos. Entonces se apura a los diputados y senadores para que legislen rápido, pronto, y así seguimos y seguimos. Esta noche no se sabe qué es lo que se puede sembrar, qué comprar, dónde fumar. ¿Por qué no podemos hacer las cosas como Dios manda? Marihuana con fines medicinales, marihuana lúdica, aprobación de leyes, despenalización de leyes, años y años, y nos vamos a dormir con más dudas que certezas. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.